Estamos con Alejandra Kluga y Manuel Cerdeira. Vamos a hablar en este espacio que tenemos los lunes de Tandil Ciudad Compasiva. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Estamos muy bien, sí. Ver, queriendo reemplazar un poquito a nuestras compañeras anteriores que tienen más cancha en estos temas, pero bueno, haremos lo que podamos. Hemos hablado con la licenciada María Piñeiro sobre la muerte y los temas que no nos animamos a hablar de la muerte. Tal cual. Y en algo de eso habíamos quedado. Sí, habíamos quedado con las 10 razones por qué, como la serie. Pero permitime antes, quiero hacer una mención a una compañera que inició en este grupo, Nora Romeo, que falleció hace unos días. Así que bueno, no podemos no nombrarla y mandarle un abrazo fuerte a sus amigos, a sus compañeros y a su familia. Mucho dolor causó el fallecimiento de Nora en distintos ámbitos. Bueno, y hablando justamente de la muerte, que nunca estamos preparados para recibirla, pero quizá podemos prepararnos aunque sea un poquito, ¿no? Tal cual, sí. Por lo menos hablarlo. Exacto. Hablarlo y bueno, cuestiones, algunas que vamos a hablar más adelante, pero también esto de hablar y decidir anticipadamente. Bien. ¿No? Son dos puntos que son importantes en esto, que es, como decías la voz la otra vez, es parte de la vida. Parte de la parte que nos gusta. Nos gusta nacer, pero no nos gusta la otra punta, pero es la misma vida, ¿no? Tal cual. Y me acuerdo de un psicólogo que había estado en una capacitación que decía esto de acompañar a la gente a morir, no, es acompañarlo a vivir sus últimos minutos de vida. Exacto. ¿No? Que no es lo mismo acompañar a la que se muera. Sí, sí. Es verdad. ¿No? ¿Por dónde habíamos quedado con María? Bueno, hacemos un repasito. Si dale, perfecto. ¿Querés empezar con las 10 razones? Bueno. Porque él dice los títulos y yo lo desarrollo un poquitito. Empezamos a charlar también en el grupo, que bueno, yo me hace poco, ya les vamos a ir contando, y siempre conversamos estas 10 razones para no hablar de la muerte. Hay varias que están relacionadas, dos de ellas es para no angustiar y también porque no queremos llorar. Claro, y que tiene que ver con eso, ¿no? Con a veces la otra persona está atravesando una situación y decís, no quiero angustiarla, y le estás invalidando la posibilidad de que pueda hablar, ¿no? Que pueda expresar lo que siente, lo que le pasa. Y por otro lado decimos, digamos, como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque no quiero llorar. Y no está mal. Digo, si algo te está poniendo triste, aunque sea la situación del otro, y no está mal tampoco llorar. Entonces es como darnos permiso, habilitarnos a mostrar lo que sentimos y a poder ponerlo en palabras, ¿no? Bueno, a veces pensamos también que hablar de la muerte es de mala educación. Claro, es como que de eso no se habla, ¿no? Es como que hay cuestiones que están como un poquito relacionadas, tabú. ¿No? De tabú, de eso no se habla, tiene que ver también con otro que si hablo de esto, estoy atrayendo la muerte, ¿no? Un poquito mitológico, pensamiento mágico, sí. De si hablo de esto, lo atraigo o genera mala onda. Claro, genera mala onda. Esa es otra de los motivos. Si hablo de la muerte, genero ahí una tensión, un clima no deseado. Tal cual. Porque no sabemos qué decir también cuando tenemos estas conversaciones, que hay que tenerlas, no sabemos para dónde ir. Claro, es esto, lo que decíamos la otra vez con María, ¿no? También las conversaciones difíciles, porque, ¿qué decimos? ¿No? Y no hay un manual de qué decir en realidad. A veces hay que decir poco o no hay que decir, ¿no? A veces es estar, es un abrazo, es una mirada, es de la mirada compasiva, que no es te tengo lástima, sino estoy acá para acompañar, y eso no es necesario las palabras, ¿no? Además de que a veces nombrarla pensamos que la trae, pensamos que hay todavía esperanzas, entonces no hablamos de eso, o bien porque es lejano, todavía falta, es otro tema de debate. Claro, es como decir, parece que si estamos hablando de la muerte, de la del otro o de la propia, parece que hubiéramos bajado los brazos, ¿no? Como que bueno, ya está. Y no, en realidad es esto, es pensar cómo me siento ahora, pero también qué quiero o qué no quiero, ¿no? Y lo otro que habías dicho era esto de que falta, claro, es como posponer, ¿no? Decir, ay, no, todavía falta para eso. Y es un poquito la negación, ¿no? Sí, claro. A ver, de más está decir que nadie sabe cuándo le llega
cuando le llega el momento, ¿no? Pensaba recién, hace un ratito dábamos una noticia de que anoche falleció una chica de 27 años en un incidente en una moto. De la Ruta 30. Sí, Era la Ruta 30. cerca de mi casa. Cerca de Vi tu el casa. accidente y no sabía qué Sí, había pasado. lamentablemente. Digo, y a ver, esa chica y la familia y el entorno de la chica, ¿quién hubiera pensado que ayer ella terminaba su vida? Nada va a cambiar ni para un lado ni para el otro si por lo menos hablamos de esas cuestiones, ¿no? ¿Qué te gustaría cuando pase tal cosa? Esto a mí me lo ha hecho entender mucho María y gente del equipo, Claro. ¿no? Che, ¿cómo te gustaría vos que si te llega a pasar tal cosa, qué quisieras o qué no quisieras? Tal cual. Bueno, esto en otro momento vamos a hablar de las decisiones anticipadas, pero también tiene que ver con esto. Es cuando por él fallece una mamá y tiene varios hijos. No, mamá hubiera querido. Y otro dice, no, mamá hubiera querido lo otro. Y nunca lo hablaron con mamá. Y nunca lo hablamos con mamá. Y seguramente, bueno, por ahí después los hijos hacen lo que quieren, ¿no? Pero en realidad es algo que nunca... ¿Cómo sabemos lo que hubiera querido el otro si no se habló, no? Es difícil, no es fácil hablarlo. Obviamente que genera angustia, que te da miedo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un cierto alivio, ¿no? Cuando uno se permite... Porque es poner en palabras quizá los miedos que no queremos sacar de nosotros, ¿no? Es el miedo número uno. Claro. Es el miedo número uno. Ya charlarlo, ponerlo en, no digo en agenda, pero sí sobre la mesa, en conversación, da tranquilidad y también de ambas partes, ¿no? De la conversación decimos siempre que se baja una barrera y se puede hablar como un mismo idioma de la humanidad. Digo, ¿no? Cuando uno toca estos temas, genera esta cercanía de corazón a corazón y lo puedes charlar con libertad, con la humanidad, con el lenguaje común. Estamos hablando con Alejandra Kluga y con Manuel Cerdeira en este espacio de los lunes donde hablamos de Tandil, ciudad compasiva. ¿Qué otras cuestiones, Manuel, así como títulos para que desarrolle Alejandra, bueno, son razones para evitar hablar de la muerte? Claro, bueno, son razones que son mitos en realidad, ¿no? O razones que los ponemos nosotros mismos. A veces se los dejamos a los especialistas, este es un tema de los médicos, entonces yo no me voy a meter, no voy a hablar de esto y nos va a pasar a todos, amigo. Tal cual, y es como que no necesitamos hablar con tecnicismos, no es solamente un tema del ámbito médico, que a veces es eso, ¿no? Al no poder hablar en una familia, hasta se le da la responsabilidad, se le carga la responsabilidad al médico, no, decilo vos, contalo vos, o antes, ahora por suerte ya la verdad, hablar con la verdad es algo que está bastante... por suerte actual, asumido, ¿no? Asumido. Antes era como, no se habla de eso, y bueno, tenemos estos mitos, pero... El paciente va a esperar afuera, vamos a hablar con el familiar. Exactamente, y al revés, ¿no? Por ahí, no le digas a la abuela, no le digas al otro que lo que está pasando. Para que no se ponga mal. Para que no se ponga mal, volvemos como más o menos, están todas relacionadas, ¿no? Entonces, bueno, salir del ámbito médico y poder hablarlo con las palabras con las que tenemos, ¿no? No hace falta usar tecnicismo ni saber cuestiones técnicas, sino poder hablarlo, la verdad. Y otro gran mito es el que hay que ser positivos, ¿no? Esta positividad abundante que tenemos hoy en día, y por ahí hablar de la muerte es de negativo, pero en realidad va más allá de eso, ¿vale? Tal cual, sí, que lo relacionamos mucho con el tema de las redes sociales y todo lo likeable, ¿no? Como decía María la otra vez, y esto de mostrar siempre que uno está bien y demás, que no tiene nada que ver con la esperanza, ¿no? Una cosa es la esperanza y otra cosa es ese positivismo negador, diría, ¿no? Que no podemos hablar de esto porque, bueno, no, porque tenemos que estar bien, porque tenemos que ser fuertes. Me gustó, porque yo pensé, en mi cabeza pensé este positivismo tonto, pero no, más adecuado es eso, el positivismo negador. Claro. Totalmente. Porque escondemos en ese positivismo, entre como comillas, una coraza que no queremos romper. Tal cual. Y es esto de que no te quita el poder tener fortaleza, ¿no? Es como si vos hablas de esto, no, tenés que ser fuerte, tenés que ser positivo, y estás invalidando, vuelvo a repetir esta palabra, hablar de lo que sentís o invalidar al otro de lo que siente, porque está bien tener miedo. Está bien estar angustiado, está bien llorar. Entonces no, tenés que estar bien y tenés que estar fuerte y dale, vos podés y no, a veces no se puede.
No sé qué nos queda, pero nos queda poquito tiempo. Poquito. Claudio, si me permitís retomar esto que decías del accidente que comentabas recién, mucho menos se conversa entre los jóvenes quizás de nuestras propias situaciones o también, bueno, en casos cercanos de niños o de bueno, adultos jóvenes, se ponen estos temas en conversación y bueno, está bueno ir instaurando, también es parte del motivo de Tandil Ciudad Compasiva, de ir trayendo a la conversación estos temas, de ir ganando la libertad de poder conversarlo y de sentirnos acompañados. Porque cuando no hablamos, hay más soledad también. Hay más soledad. Tal cual. Imagínate, si no se habla de muerte en adultos, menos se habla con los niños y de los niños o adolescentes que pueden fallecer también. Te propongo, Alejandra, les propongo a los dos, vos que has vivido esa experiencia traumática de perder a una criatura, recuerdo para Jano, que alguna vez hablemos de cómo se vivió en aquel momento esa cuestión de la muerte en una criatura, nada más ni nada menos. Puedo hablar con Alejandra porque no solamente pasó hace tiempo, sino que Alejandra tiene la inteligencia emocional ahora para poder hablar de esto y poder ayudarnos a nosotros a hablar de estas cosas. Gracias, Ale. No, gracias a vos. Manuel, muchas gracias. A vos, Claudio. Tandil Ciudad Compasiva, el trabajo que está haciendo un grupo de personas para que, bueno, podamos ser un poquititos mejor todos. Alejandra Kluga, Manuel Cerdeira charlando con nosotros.